Hola, muy buenos amigos, ¿cómo están? Aquí Nixie 666 con un nuevo vídeo para Ciencias de la Educación. Y en el capítulo de hoy lo que vamos a ver es conocer sobre la investigación histórica. Vamos a conocer sus 5 pasos importantes y cada uno de ellos. Bien, empecemos. Primero, antes de comenzar con lo que es el análisis de cada uno de los 5 procedimientos, vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, el investigador historiador debe proceder a una serie de pasos para llevar a cabo cualquier tipo de investigación, realizándola a través de la obtención, recolección, análisis y proceso de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias, ya sean físicas, escritas u orales, y someterlas a un riguroso examen crítico. Cuando hablamos de fuentes físicas, nos referimos, por ejemplo, a una moneda, a una escultura, a una estatua, a una estructura, a una pirámide, a un sarcófago, una tumba, una momia o cualquier elemento material. Bien, cuando hablamos de fuentes escritas, hablamos de elementos que, por ejemplo, sea un papiro, un pergamino, un testamento, un fragmento de cerámica, un fragmento de piedra, una pared, una pintura, a pesar de ser pictográfico, puede darse el caso, un documento, una hoja de papel, etcétera, que contenga algún tipo de escritura, del tipo, de la clase que sea. No importa si es lineal A, lineal B, escritura fonética, silábica, numérica, pictográfica o incluso jeroglífica. Mientras tenga escritura, es una fuente escrita. Bien, cuando hablamos de fuentes orales, nos referimos a los testimonios oculares o inmediatos, de testigos oculares o inmediatos, eh, por ejemplo, es decir, aquellas personas que presenciaron directamente el hecho, o también a los testimonios de testigos auriculares o mediatos, es decir, si lo que ellos afirman lo tienen de otros testigos, en este caso lo tendrían de los oculares. Dentro de estos dos, dentro de los testigos oculares, tenemos dos variables. Uno es el testigo que presenció el hecho o vio todo el suceso, y el testigo que vivió los sucesos o el hecho. Si bien ambos son similares, las perspectivas desde donde se lo aplique son diferentes. No es lo mismo una persona que vio, por decir algo, a un criminal a punta de pistola sobre una rehén apuntándole, que la persona que vivió el hecho siendo la rehén. Son dos historias diferentes. Y si bien después esos testigos oculares, tanto el que vio como el que lo vivió, cuentan los hechos a otras personas y esas a otras y a otras y a otras, es algo así como un chusmerío, se va transmitiendo el mensaje, la historia se va a modificar y se va a distorsionar totalmente diferente. Va a ser otro suceso, a tal punto de decir, puede llegar a pasar, entre comillas, por decir, en vez de ser el criminal a punta de pistola de la rehén a punta de pistola del criminal. Puede darse el caso. Bien, el investigador historiador reúne, selecciona, examina, verifica y clasifica los hechos de acuerdo a normas específicas y se esfuerza por interpretarlos de manera adecuada y de presentarlos frente a exposiciones que sean capaces de resistir las pruebas del examen crítico. El investigador historiador, como dije antes, debe proceder a una serie de pasos para concretar la finalidad de la investigación, siendo 1. Enunciado del problema, 2. Selección del material informativo, ya sean fuentes primarias, fuentes secundarias, archivos, restos, fuentes deliberadas, fuentes involuntarias, fuentes intencionadas y las fuentes no intencionadas. 3. Crítica de los datos acumulados. Dentro tenemos la crítica externa y la crítica interna. 4. La formulación de la hipótesis. Y 5. La redacción del informe. Bien, empezamos con el primero, enunciado del problema. El investigador debe considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante a la respuesta que desea llegar. Después busca aislar cada uno de los elementos fundamentales
para luego proceder en la creación del enunciado siendo simple, es decir, corto y sencillo, que sea claro, es decir, que sea entendible, y completo, o sea, que se pueda llegar a la respuesta y o a resolver el problema, en el sentido que sea simple, claro y completo, que tenga una solución, que no tenga que estar indagando constantemente en diferentes métodos o buscar en diferentes archivos o en diferentes informaciones, que sea de fácil acceso, digamos, a resolver. Un enunciado que se entienda, ¿sí? Bien. Eh, antes de continuar, chequea si el problema a tratar puede ser resuelto mediante los métodos de indagación convencionales y las fuentes de datos disponibles. Es decir, lo esencial en este punto es conocer si el problema a tratar tiene alguna solución por algún camino vial estratégico y que no consuma demasiados recursos. De ser que no hay manera de resolverlo, el investigador tiene dos opciones: o estancar la investigación en el molde o proseguir en buscar nuevas informaciones para aclarar los hechos del acontecimiento o aclarar la investigación. De ser que hay manera de resolverlo, el investigador debe considerar si se tiene acceso a la información suficiente para realizar una investigación profundizada. Si bien sabemos, hay instituciones, por decirte, vamos a mencionar una institución educativa, por ejemplo, un investigador o una persona quiere hacer un informe sobre Elia y se encuentra con el problema de que no tiene acceso a la información por el simple hecho de que esa institución eliminó todos los archivos desde su origen, desde su fundación, o quién fue su primer alumno. Aunque también puede ser el caso de que se mantenga esa información, pero la persona no tenga acceso a ella, por ser algo privado eh, y algo muy importante y delicado. O como suele pasar en los museos, vemos, por decir, un pergamino o un pedazo de papel encerrado dentro de una vitrina de cristal y una persona común y corriente no tiene acceso a tocarla porque es algo importante y más que nada porque se puede arruinar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay en un museo, no recuerdo cuál, hay como un pergamino o un papiro que tiene una escritura importante dentro de una vitrina de vidrio. La vitrina se mantiene con un aire especial. Según afirman, si esa vitrina se abre y se toca el papel y el oxígeno que nosotros consumimos, digamos, lo rosa, supuestamente el papel se oxida o como que se desarma, aparte que el papel se desarma todo, se está hecho pedazo, como que la pintura o la escritura se corrosiona y se pierde lo importante y válido que tiene el documento. Bien, pasamos al segundo punto. Recolección del material informativo. Es importante obtener los mejores datos posibles y o aprovecharlos disponibles. Dentro de esto tenemos lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Es importante no mezclar ambas fuentes en un solo conjunto, sino separarlas en diferentes conjuntos, es decir, por un lado las primarias y por otro lado las secundarias. Y posteriormente analizar primeramente las primarias por ser las más importantes y de carácter primordial, y posteriormente las secundarias, si fuera a ser el caso necesario, analizar las secundarias, aunque no siempre son las más confiables. Bien, características por ejemplo de las primarias. ¿Qué puedo decir? Son las mejores pruebas disponibles, testimonios oculares, los testigos más cercanos. A ver, había algo similar. Bueno, no me voy a acordar. Había algo que ver con los testigos. Son los que presenciaron el hecho directamente. Los documentos originales, es decir, cartas escritas por el autor, autobiografías, informes preliminares propios y originales, etc. Y pruebas o testigos directos. Las pruebas secundarias nos sirven para dar una idea general del tema. Para, digamos, si no tenemos fuentes primarias, bueno, para conocer un poco sobre esto. Si no podemos llegar a los testigos oculares del acontecimiento, por ejemplo, como
era la corte judicial en Roma, no tenemos testigos actuales, están todos muertos. Bien, testigos auriculares, los que escucharon o los que sus antepasados les iban transmitiendo a sus generaciones descendientes, esos son testigos auriculares o mediatos. Bien, otro dato, observaciones indirectas, pueden ser obtenidas de diarios o enciclopedias. Bien, no, y creo que había dicho, son aquellos que no presenciaron directamente el suceso. Bien, luego tenemos lo que son, si no me acuerdo, no digo más nada, bien, los archivos. Que esto tenemos para rato. Hay diferentes tipos de archivos que se presentan en forma escrita, eh, pictórica y mecánica. Me estoy confundiendo con otras cosas. Bien, archivos, por ejemplo, archivos oficiales, documentos judiciales, documentos legislativos, documentos ejecutivos, etc. Archivos elaborados por los gobiernos federales y estaduales o locales, por ejemplo, constituciones, leyes, cédulas, reglamentos, etc. Documentos guardados por las iglesias, por ejemplo, o los conservados por las iglesias, actas de bautismos, actas de casamientos, actas de reuniones parroquiales y demás. Información recopilada por los departamentos federales, estaduales o locales de la educación, por decirte, estudios de escuela, informes anuales, cursos, presupuestos, horarios de clase, libros de asistencia, listas de sueldos, etc. A ver, archivos médicos, por ejemplo, recetas, estudios clínicos, informes de accidentes, reportes atléticos y demás. A ver, archivos personales, esto es algo muy largo. Tenemos, por ejemplo, autobiografías, cartas, documentos, libros, contratos, legajos, testamentos, bueno, todo lo que sea uno de uno propio, ¿no? Bien, después podemos, no sé si me olvido alguno de los anteriores, archivos pictográficos, por ejemplo, fotografías, películas, microfilms, dibujos, pinturas, esculturas, etc. De la tradición oral, por ejemplo, mitos, leyendas, juegos, danzas, cuentos de familia, ceremonias, etc. Y hay uno que sí, me lo estoy olvidando. Pero bueno, no me voy a acordar. Y el otro es archivos mecánicos, por ejemplo, grabaciones de entrevistas y reuniones y discos fonográficos. Bien, luego tenemos lo que son los restos. Los restos o vestigios se clasifican en diferentes conjuntos. Por ejemplo, restos físicos, una estructura, un edificio, eh, una casa, si querés, cimientos, eh, ¿cómo le dicen a esto? Tumbas, no, un entierro, por decir así, los entierros de los antiguos primitivos, por ejemplo, de cómo se los enterraba o qué les ponía, ¿no? Los sacrificios, en base a eso, no es físicamente así, pero básicamente a eso, a los tipos de entierro. Eh, Instalaciones, enseres, muebles, vestimenta, joyas, restos de esqueletos, etc. Después tenemos los restos manuscritos, por ejemplo, no, los impresos, primero los impresos, por decirte, listas de asistencia, boletines de calificaciones, eh,
reportes de diarios o recortes de diarios, periódicos, eh, todo lo que sea impreso, ¿no? Y restos manuscritos, por decir así, ejercicios de alumnos, eh, dibujos, perdón, y manuscritos. Bien, la diferencia entre lo que es un archivo o documento y un resto o vestigio es que el archivo o documento se guarda con la función de transmitir algo intencionalmente, aunque no siempre es así. O sea, el autor puede crear una novela o un documento y tiene la intención de transmitir ciertos elementos, aunque hay otros que no lo transmite, que los resguarda, los guarda para sí. Por ahí no lo transmite con la intención, pero accidentalmente lo transmite, aunque al simple ojo de un lector no lo ve, sino que el historiador o el investigador poner su buen ojo y profundizar en ese documento para llegar a descubrir ciertos elementos o factores que se están ocultando dentro de él. Bien, y lo que es después los restos o vestigios, podemos relacionarlo con todo aquello que es rescatado de un yacimiento arqueológico, por ejemplo, ya sea eh, herramientas, herramientas prehistóricas o de los antiguos primitivos o los utensilios para fabricar las ciertas armas y todas esas cosas, ¿no? Todos esos forman parte de un resto. Por decirte, vas, no sé, a un lugar, a una zona, encontrás restos de un dinosaurio o restos de un primitivo, eso es un resto arqueológico o un vestigio, o cualquier objeto, por decirte, vas a Egipto y encontrás una caja de oro y que adentro tiene libros, esos libros, hojas de oro, digamos, ¿no? Que parecen placas de oro en realidad, que tienen historias, la historia de las leyendas de Egipto y todas esas cosas. Bueno, esos son restos eh, o vestigios. Eh, bien. Otro tipo de fuentes, por ejemplo, las deliberadas, representan ser las cartas, las autobiografías, los libros, etc. Es decir, todo lo que sea propio del autor. Las involuntarias, encuestas, informes, etc. Es decir, todos aquellos elementos que tienen o que fueron fabricados para un propósito o fin. ¿Sí? Las encuestas se fabrican para un propósito general. Los informes para informar sobre lo que se está estudiando. Bien. Luego tenemos las fuentes intencionadas, que bueno, ya lo dije, es las que el autor tiene la intención de transmitir, y las no intencionadas, las fuentes no intencionadas, otras cosas que se descubren en el texto. Bien. El tercer punto, crítica de los datos acumulados. Dentro de esto tenemos lo que es la crítica externa, que es verificar la autenticidad del documento u objeto mediante el análisis del autor, es decir, analizar al autor, por decir así, cómo, dónde o no, es cuándo, dónde o por qué o algo así era, eh, se realizó este documento. También, por ejemplo, si el documento tiene fecha de elaboración o fecha de escritura, eh, qué motivó al autor a hacer esto, quién es el autor, si lo conoce, si se lo conoce por algún seudónimo. También se descubren falsificaciones, alteraciones o plagios. Se intenta recuperar el documento original o llevarlo al original. Eh, ¿Qué se conoce del autor? ¿Qué se sabe sobre la época en la que fue escrito? Etcétera. Hay infinidad de preguntas. Esto igual, si un día suelen ser hacerse la interrogante, ¿qué tipo de preguntas en crítica externa? Bien, se los dejo en los comentarios. Al igual que la interna. La interna es la que voy a seguir ahora, que es verificar la autenticidad del documento u objeto por el análisis de su contenido, o sea, el análisis del contenido del autor, lo que escribió. Por ejemplo, si tiene ortografía, cuál es el estilo, qué tipo de impresión se utilizó, cómo es la impresión con el manuscrito, qué tipo de manuscrito es,
el tipo de letra, cómo es la orientación de la letra, bueno, todos los detalles específicos, ¿sí? Qué tipo de documento es, si es una carta, o si es un documental, si es un libro, etc. Eh, Hay infinidad de preguntas lo que es en crítica interna, es bastante alargado, al igual que en la externa es muy amplio. No se me ocurriría nada. Algo importante, por ejemplo, es cuáles eran las creencias religiosas de la época en que el autor le escribió. O sea, el autor escribió el documento en el siglo XV, por así decir, cuáles eran las creencias religiosas de esa época, los pensamientos políticos o económicos, es decir, cómo era la política en ese momento, en ese país, en ese entorno. O sea, siempre es en el entorno del autor, en crítica interna, obviamente. Eh, Cómo era la economía, cómo era la religión, eh, si había conflictos de guerras o disputas o algún problema financiero con el país o algo que perjudicara a la economía de la ciudadanía, etc. Todo lo que sea en base al documento, pero conociendo en profundidad al autor. Bien. El cuarto elemento es la formulación de la hipótesis. A esta formulación de la hipótesis la relaciono mucho con el eje problemático. Bien. Dos puntos importantes de la formulación de la hipótesis es que no se debe reunir información de manera azarosa. Yo lo digo azarosa en el sentido no cualquier información, tomo esto y hago una hipótesis. No, tiene que buscar siempre información primordial, importante, como ejemplo fuentes primarias, de no ser encontradas, bueno, recurrir a las secundarias, aunque no siempre son las confiables, pueden mentir, ¿sí? Por ejemplo, recurrir a internet es una fuente secundaria, páginas web, enciclopedia, todo lo que sea ajeno al original, lo que sea documento propio, es una fuente secundaria y puede no siempre estar la verdad. Y más allá, por ejemplo, un libro sobre un autor es solamente la perspectiva del autor, no es la perspectiva de cómo es realmente, es lo que el autor piensa de sí en su libro, que ya se siente libre de escribir lo que se le cante. Eh, Bien, eso como dato importante, y siempre se deben formular diferentes tipos de hipótesis. Por ejemplo, yo generaría un eje problemático a mis alumnos por decir eh, sobre el cruce de San Martín de los Andes desde Argentina hacia Chile. Todos sabemos que San Martín hizo 6 cruces en 6 líneas diferentes y que masacraron a los enemigos por los flancos laterales. Bien, yo pregunto, ¿qué hubiese pasado como eje problemático si San Martín, en vez de cruzar por 6 guías diferentes, hubiese cruzado linealmente los Andes? Eso es un eje problemático que les puede generar a los alumnos, y ahí saltan diferentes hipótesis. La hipótesis es confirmar la respuesta, o sea, doy una afirmación, por decirte, San Martín cruzó linealmente los Andes y todos sus soldados murieron, incluyendo él. O San Martín cruzó los Andes linealmente y al ver que el enemigo eran en mayoría, traicionó a los suyos. Obviamente es una mentira, no estoy diciendo, no quiero llamar la atención a nadie ni criticar nada, es solamente una formulación de una hipótesis, ya que después de generar la hipótesis lo que se busca es verificar cierta historia, buscar las pruebas que confirmen y refuten lo que estoy diciendo, la afirmación que estoy diciendo, ya que lo primero que hice fue el enunciado del problema, me generé una pregunta, un interrogante, después formulo la posible respuesta con la formulación de la hipótesis, que es esa. Bueno, bien, pero tengo que conseguir la información que respalde lo que acabo de decir. ¿Sí? Si no, como que hay algo erróneo. Bien, eso como dato importante. Después está la redacción del informe, que la redacción del informe debe realizarse de forma organizada y estructurada. Hay que ser siempre crítico y creativo, ya que la intención es llamarle la atención al lector. Bien, la redacción del informe debe realizarse de la siguiente manera. Primeramente ponemos el enunciado del problema, luego, no recuerdo esta palabrita, siempre me la olvido, pero bueno, ponemos la literatura utilizada,
los supuestos básicos de la hipótesis, la formulación de la hipótesis, las pruebas que refuten la formulación de la hipótesis. O sea, yo he comprobado que la hipótesis, yo tengo la hipótesis, comprueba si es verdad o no, todo eso se tiene que poner. Los resultados que se obtienen, las conclusiones que se obtienen, las conclusiones a las que se llega y, algo muy importante, la bibliografía. No puede faltar, pero para nada. Es fundamental. Bien. Creo que no me olvido más nada, creo que sería todo. 25 minutos, casi 26. Sí, creo que ya está todo, no creo... Igual me queda retornando algo sobre los egipcios, que no sé si lo dije. Estoy pensando, a ver. Pero no me acuerdo en qué parte va. Enunciar el problema, no. Crítica. Creo que iría en lo que es restos. A ver, o sea, vamos a decirlo como dato. Por ahí sirve para alguien. En algún lugar de lo que dije tenía que haber estado encajado, pero me lo olvidé. No recuerdo bien dónde era ahora. Por decir, los egipcios sí o sí tenían la creencia de una posible existencia de otro mundo después de la muerte. Es por eso que siempre se llevaban los muebles a las tumbas. Aunque bueno, eso es la creencia de cada uno, ¿no? Sí creo que es sobre las fuentes esto. No, me estoy confundiendo. No podría ocurrir dónde encajarlo. Bueno, creo que vamos acá. No me quiero meter en un tema que sea algo muy elaborado. No es mi teoría por ahora. Quizás en futuros vídeos haga un análisis sobre civilizaciones, por ejemplo Creta, la relación de Creta con Egipcia o Egipto, que la decadencia tiene algo que ver y bueno, todas esas cosas. Que posiblemente sí haga un video sobre las decadencias desastrosas de las antiguas civilizaciones. Creta, Egipto, Grecia, dentro Atenas, Esparta, Persia, o Roma, que tiene que ver con la religión y todas esas cosas. Bien, pero eso vamos a dejarlo para otro video. Así que nada, espero que les sirva esto. Ante cualquier consulta lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna pregunta o quieren las posibles preguntas de la crítica externa e interna, me lo dejan en los comentarios, yo con gusto se las publico. Nada, espero que les haya servido mucho y nos estaremos viendo en el próximo vídeo para Ciencias de la Educación. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao.